Lo que sí os pedimos, como siempre, es pues, desactivar el audio para que no interfiera en el discurso de la ponente. Y lo que decía Azucena, vamos a guardar las preguntas para el final y nos las contestarás pues, todas las que puedas y estés en disposición. Sí, sí. Vamos a ver si entra alguien más o ya empezamos. Bueno, pues son ya las 7:03. Quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos en esta charla de hoy, que la verdad es que yo creo que es algo especial, porque no todos los días tenemos el privilegio de contar con un invitado, en este caso es una invitada, de la talla y el prestigio de quien nos visita esta tarde. Y es menos frecuente todavía que dicha personalidad, que pertenece al ámbito académico y universitario, de las ciencias humanísticas, aunque ella también es física, pero bueno, su campo principal de estudio es la historia del arte, bueno, pues que encima también destaque en un campo de especialización que guarda además relación muy estrecha con el mundo de la astronomía, con lo cual pues es una coincidencia muy interesante que, pues eso, que queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece hoy nuestra invitada. Por eso para nosotros es todo un orgullo, un auténtico honor y un verdadero placer contar con nosotros con Azucena Hernández Pérez, así se llama, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, a quien agradecemos profundamente en nombre de ABA pues, su amabilidad al querer dedicarnos un poco de su tiempo y a ilustrarnos sobre un tema tan interesante y tan poco conocido, al menos para nosotros, yo lo reconozco, lo confieso, no sé nada, del tema de hoy, que es el de astrolabios y globos celestes y instrumentos científicos en el Sark al-Ándalus medieval. Bueno, pero para presentar a nuestra ponente, que hoy no es mi cometido, y para conocer un poquito mejor su brillante currículum, vamos a cederle la palabra a nuestro compañero Luis Garrido de Requena, ya lo conocéis, que además fue quien estableció el primer contacto con Azucena. Así que, adelante Luis, te cedo la palabra. Cuando quieras, preséntanos ahora sí a nuestra invitada, con todos los honores. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a contaros alguna cosilla de Azucena y podremos comprobar de todo lo que es capaz de ella de contarnos. Yo la conocí buscando unos magníficos libros que encontré de astrolabios. Buscaba en principio cómo manejar bien un astrolabio, porque tengo algún astrolabio que incluso sacamos de papel de la propia asociación de ABA, que los tiene en su página web. Y entonces, buscando un manual para completar mejor los conocimientos, adquirí estos libros. Uno es Astrolabios en Andalus y los reinos medievales hispanos, y el otro, que es muy interesante también, es un catálogo razonado de los astrolabios de la España medieval. Luego ya además me seguí interesando por Azucena y la perseguí un poco en internet, que tiene unos magníficos vídeos de otras charlas en el YouTube, y donde vi que hablaba y daba unas descripciones muy buenas de lo que en principio buscábamos. Bueno, eso me llevó a contactar con ella, porque es una de las cosas que a mí me gusta, porque yo sé que entre el escritor y el lector siempre existe un feeling, pero si no nos llegamos a conocer un poco con nuestras caras, parece que nos hemos visto un poco alejados. Bueno, entonces contacté con Azucena, que muy amablemente me contestó, y además muy interesantemente. De todo eso le decimos conocimientos a Jordi para que lo supiera, y decidimos que íbamos a invitar a Azucena a que nos diera una charla. Esto, claro, esto era el mes de febrero, marzo, que es cuando, digamos, no han cambiado la hora, la gente a estas horas está más metida en casa, y entonces se esperaba más personal. Ahora mismo, pues me imagino que hay mucha gente por ahí tomándose una cervecita en las terrazas, porque ya en el mes de mayo la temperatura no se ve.
Bueno, la doctora Hernández, en principio, es doctora en Historia del Arte, como ha dicho Jordi, por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Ciencias Físicas y máster en Estudios Avanzados de Arte Español por la misma universidad. En la actualidad colabora como investigador en el Departamento de Historia del Arte de la Unidad Complutense de Madrid. Es miembro en la actualidad del Proyecto Nacional de I+D de Al-Andalus, Arte, Ciencia y Contextos en Mediterráneo Abierto, de Occidente a Egipto y Siria, y del Grupo de Investigación Arquimed, Arquitectura e Integración de las Artes de la Edad de la Audiencia. Su línea de investigación se centra en el estudio de la doble dimensión científico-artística de los instrumentos científicos medievales. Principalmente, principalmente del andaluz y de los reinos cristianos hispanos y su imbricación en la cultura material de su tiempo, contextualizándonos con el desarrollo de ciencia y el arte en el Islam y la Europa medieval. Cuenta, como ya hemos dicho, con varias publicaciones, entre las que destacan Astrolabios de la España medieval, del andaluz a los reinos cristianos y el catálogo razonado de los astrolabios de la España medieval, como ya hemos comentado antes. El tema elegido sobre el mundo de las tierras orientales de Al-Andalus, territorios que vivieron bajo un poder político de aceptación del Islam, seguro que nos ofrece muchos misterios que ignoramos. Escuchemos con atención. Azucena es una científica que lo merece. Paso a ceder la palabra a Azucena, que tendremos mucho interés en escuchar, sobre todo yo, que soy de Madrid y que de Valencia no conozco apenas nada. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Mis primeras palabras, por supuesto, son de agradecimiento tanto a Jordi Cornelles como a Luis Garrido, que efectivamente fue el primero que me contactó, por haberme invitado a pasar ahora un rato con ustedes, con vosotros, hablando de lo que yo estoy trabajando en mi campo de investigación. Vamos a hablar de astrolabios mayormente, vamos a hablar también de un globo celeste por la gran importancia que tiene, y todo ello en el contexto geográfico de Sark al-Andalus, que no sé si es un término que les sea familiar, pero es exactamente el lugar donde ustedes viven, donde vosotros vivís. Sark al-Andalus es el nombre que se utiliza en las fuentes, en los textos andalusíes y del mundo en general escritos en árabe, para identificar el levante andalusí. Sark quiere decir levante en árabe. Y encuadra pues, lo que hoy es la Comunidad Valenciana y la de Murcia, ¿de acuerdo? Todo el levante andalusí. Esa zona geográfica tuvo un papel importantísimo en el desarrollo de la instrumentación científica, también de la ciencia, en la Edad Media. Y yo creo que es un gran desconocido. O sea, yo creo que hay muy pocos valencianos y murcianos que sepan cuánto hicieron sus predecesores de ese territorio por el avance de la ciencia en la Edad Media. De una forma muy rápida voy a pasar por la cronología del instrumento, porque sé que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento sobre los astrolabios. Es un instrumento que se inventa en la Grecia helenística, en el gran desarrollo de la Grecia, en la Grecia helenística, en una fecha anterior al siglo II después de Cristo. No sabemos cuándo exactamente, no sabemos quién lo inventó, no nos ha llegado esa información, pero sí que es anterior al siglo II después de Cristo, porque esa es la fecha en la que Claudio Ptolomeo, en el año 150 después de Cristo, publica su Almagesto, la gran enciclopedia, primera gran enciclopedia de astronomía, y ahí habla del instrumento como algo que existe y que se usa. Bien, sin embargo, el astrolabio más antiguo que nos ha llegado es del siglo VIII, tiene las inscripciones en árabe. Se hizo en Harran o en Bagdad, que eran dos territorios donde había capacidad para hacer este tipo de instrumentos, y está hecho de latón, que es una aleación de cobre y zinc. La elección del material no fue trivial, porque quizá eso explica por qué este astrolabio nos ha llegado, y no nos ha llegado ninguno previo a esta fecha, cuando sabemos que no hubo ninguna discontinuidad desde el invento del instrumento hasta este momento. Los astrolabios se hacían y se usaban. ¿Por qué no nos han llegado? Pues primero, porque se hicieron en un número muy reducido, solo para dar servicio a un grupo social que siempre es escaso, que es el de los científicos, básicamente astrónomos y matemáticos.
y segundo, porque posiblemente, casi con seguridad, se utilizaron materiales que sobreviven mal al paso del tiempo, como pueden ser la madera o incluso el pergamino. La elección de una aleación metálica para hacer astrolabios fue tan exitosa que todos los astrolabios que nos han llegado, y ahora mismo tenemos en torno a 2000 astrolabios catalogados en los museos del mundo, todos son de latón. El siglo X es especialmente importante en la cronología del instrumento porque es cuando atrae la atención del poder, y cuando el poder político y religioso pone sus ojos en algo, ese algo empieza a multiplicarse porque hay dinero detrás para, digamos, potenciar su manufactura. Se empiezan a hacer astrolabios en mayor número y sobre todo se identifican usos en los, que se salen del campo de lo científico y que podían dar servicios a otras colectividades. Es cuando el astrolabio se empieza a difundir en todo lo que se llama el Dar el Islam, en todos los territorios islámicos, y llega al extremo occidental, es decir, llega al Andalus, y comienza la manufactura de astrolabios en la península ibérica. Astrolabios de una extraordinaria calidad para la Edad Media, vuelvo a decir, aquí no se usa láser ni nada por el estilo, sobre todo a mano, obviamente, una extraordinaria calidad que además definen una tipología en determinados detalles de los que ya hablaremos, que los hacen identificables. Nos han llegado 34 astrolabios completos y algunas piezas sueltas, y este astrolabio será el que muy pronto, tan pronto como 50 años después de que llegó el astrolabio al Andalus en el mismo siglo X, ya lo tenemos en los reinos cristianos, concretamente primero en la marca hispánica, lo que hoy es Cataluña, y después ya en todo lo que es el Reino de Aragón y después en el Reino de Castilla. Se hacen por primera vez en el mundo astrolabios con las inscripciones en latín, utilizando la tipología de los astrolabios del Andalus, pero con inscripciones en latín. Nos han llegado 15 astrolabios hechos en los reinos hispanos medievales, y de aquí se difundió ya pues, a toda Europa, a Francia, Italia, a Inglaterra y a Centro Europa, siguiendo la misma tipología. Se puede seguir, digamos, el árbol y las ramas perfectamente. La difusión hacia el oeste en el Islam del astrolabio hasta el Andalus, por el lado este llegó hasta la India. Tenemos astrolabios lo más al este en la India. En China no hay astrolabios. El siglo XV es el final de la historia de la Edad Media y de Al-Ándalus, pero no el final del astrolabio. Se siguieron haciendo y usando astrolabios en los reinos cristianos occidentales hasta el siglo XVII, cuando ya había avanzado el conocimiento de la astronomía muchísimo, pero el astrolabio fue inmune, como se puede, cuando veamos la estructura, al cambio del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico en el año 1542, y en países islámicos hasta el siglo XIX. Resulta sorprendente que un instrumento inventado en torno al siglo I a.C., durante 20 siglos, siga sirviendo al hombre, digamos, a la cultura que lo utiliza, sin cambios básicos en la estructura. Siglos XX y XXI son ya objetos que atraen el interés de los coleccionistas y del mercado del arte, pagando realmente ahora cantidades muy interesantes por ello. Y están surgiendo nuevas iniciativas, y hace unas semanas aquí en este mismo foro Joel Núñez presentó pues una especie de revivir el astrolabio utilizando nuevos materiales, incluso mejorando su precisión, añadiendo más conocimiento, que ahora sabemos mucho más del cosmos que en la Edad Media. Y yo creo que este tipo de iniciativas para volver a aprender a usar instrumentos analógicos, que se nos va a olvidar porque estamos todo el día usando instrumentos digitales, son iniciativas realmente muy interesantes. El astrolabio tiene dos caras, tan importante es la cara frontal como la cara posterior. La cara posterior, digamos, es la parte más observacional del instrumento. Con la parte de atrás se observa y se mide directamente, cuando la parte frontal es más para hacer operaciones, o sea, como una calculadora analógica. De hecho, hay autores que consideran el astrolabio una sinergia entre un instrumento observacional y una calculadora analógica. El que tienen en pantalla es el astrolabio, que a mí personalmente me pilla más cerca porque está en el Museo Arqueológico Nacional. A ustedes les estoy un poquito más lejos porque tienen que venir a Madrid, pero bueno, si alguna vez vienen, no se lo pierdan. Es un astrolabio hecho en el año 1067, del que hablaremos, y esto me sirve para digamos, lamentar en voz alta
la pérdida que hemos tenido de este patrimonio. De los 49 astrolabios hechos en la España medieval, solamente hay 5 que estén en instituciones españolas. Los demás están todos en museos en Europa, en América, norte de África, hasta en Qatar, ¿no? Es un patrimonio que se nos fue por 4 gordas, con perdón de la expresión, y que muy poquitos de ellos se han quedado en nuestros museos. La estructura de un astrolabio es siempre la misma, independientemente de su cronología y del lugar donde se hizo. Todos los astrolabios tienen la misma estructura, varían el número de piezas, como veremos ahora. La pieza frontal se llama araña, es un mapa estelar y esos elementos acabados en punta, que se llaman punteros estelares, indican la posición de las estrellas. Un astrolabio normalmente tiene en torno a 25 estrellas en su araña. Después hay una serie de piezas circulares grabadas por ambas caras que se llaman láminas. Cada una de ellas, por cada cara, sirve una latitud, de tal manera que hay que identificar la lámina de la latitud donde se va a hacer la observación y elegirla. Se es astrolabio teniendo una lámina y no hay límite superior del número de ellos. Yo no he visto ningún astrolabio con más de 12 láminas, que sirve a 24 latitudes, que realmente es un número importante de ellas, teniendo en cuenta que estamos hablando de unos periodos en los que el mundo conocido era mucho más reducido del que tenemos hoy. Todas las piezas se agrupan en lo que se llama la madre del astrolabio. Los nombres les pueden parecer un poco llamativos, ¿no? O sea, madre, araña, nada que ver con los arácnidos, por supuesto. Esta es la traducción directa al castellano de los términos con los que se identificaron estas piezas en los tratados del astrolabio islámicos, que son los primeros que se molestaron en ponerle nombre a las piezas. La araña porque les parecía similar a una tela de araña, la madre porque es la que acoge a todas las piezas, como hacemos las madres, y la parte de atrás hay una regleta que se llama alidada, y aquí no se molestaron en traducir nada, sino que la palabra en árabe alidada quiere decir dioptria en árabe sencillamente se asumió y se latinizó, españolizó, etc. Supongo que se imaginan que la traducción al castellano de estos términos se realizó en los textos de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. La pieza, como digo, la parte de atrás del astrolabio, como digo, es la parte donde se hacen las observaciones. Tiene esta regleta, esta alidada, que puede girar en torno al centro y que va a ser la que nos mide distancias angulares. Nos mide ángulos, que es lo único que mide directamente el instrumento. Todo lo demás ya se hace en la parte frontal, que es hacer cálculos. La otra pieza que puede girar manualmente, evidentemente, es esta araña, este mapa estelar. He puesto ahí las estrellitas para indicar que uno tiene que imaginar que ahí están realmente la posición de las estrellas, con ese fondo de lámina que ahora veremos, que es toda esa, digamos, escaleta que se ve debajo. Bien. Todos los dorsos de los astrolabios andalusíes y en general del mundo islámico tienen una inscripción que es muy importante para los historiadores, porque es la inscripción de autoría, donde nos dice quién lo hizo, dónde lo hizo y cuándo lo hizo, cuándo se hizo el instrumento. Aquí, por ejemplo, en este, que es el que está en el Museo Arqueológico Nacional, dice que se hizo en Sabán. Sabán es el nombre de uno de los meses del calendario islámico. El calendario islámico es lunar, no es solar. La obra la firma Ibrahim ibn Said al-Mawazini al-Sahli, es un importantísimo constructor de astrolabios, del que ya veremos más piezas. Lo realizó en Toledo en el año 459 de la Égira. Ya saben que ese es el modo de medir el tiempo en el mundo islámico. La Égira es la huida de Mahoma de Medina a la Meca, que tuvo lugar en el año 622 de nuestra era. Por tanto, sabiendo el mes y sabiendo el año y sabiendo que los meses son lunares, podemos perfectamente calcular esto que era en el calendario cristiano, ¿no? Y este astrolabio se firmó entre el 17 de junio y el 14 de julio del año 1067. Hay muy pocos objetos de esta antigüedad que tengamos fechados con esta precisión, que podamos ya hasta saber el mes en el cual se hizo. Más cosas que tienen los dorsos. Bueno, pues tienen una escala graduada en grados, que va a ser la que nos permite hacer esas medidas angulares, y que además este es un elemento obligatorio. Y cuando digo obligatorio, quiero decir que está presente en el astrolabio desde su origen, desde el mundo griego. Hay otras cosas que ya vamos a ir viendo que se van añadiendo después, pero la escala graduada en grados es lo que en un principio había exclusivamente en el dorso de los astrolabios.
Esta escala no es que vaya de 0 a 360, son 4 cuadrantes de 90 grados cada uno, ubicados de esta manera. Más hacia el centro hay otra escala circular, que es el calendario astronómico, los 12 signos del zodiaco. La forma en que en la Edad Media, cuando se quieren decir fechas, se utiliza siempre el calendario zodiacal. No se dan nunca las fechas en calendario civil. ¿Por qué? Porque hay un calendario civil distinto en cada lugar y entonces los textos científicos se mueven y no se entiende de lo que estamos hablando. Entonces siempre se dan las fechas y las posiciones y todo con respecto al zodiaco. Por dentro de esta escala está el calendario juliano. El calendario juliano es el que estableció Julio César en todo el Imperio Romano. Tiene los mismos meses que tenemos ahora, de enero a diciembre. La única diferencia que había es que no contaron bien el tema de los bisiestos y entonces hubo que hacer en 1582 una reforma de ese calendario y el que tenemos hoy se llama gregoriano, pero tiene la base en el calendario juliano. Este es un calendario solar, nuestro calendario es solar. El mundo islámico, cuando llega a territorios que están muy romanizados, es decir, donde la cultura romana ha asentado de forma estable, apadrina y se da cuenta de las grandes ventajas de un calendario solar frente a un calendario lunar. Y entonces incorpora este tipo de calendario al dorso del astrolabio y en lugar de solo poner el astrolabio zodiacal, porque le resulta muy útil. Esto precisamente, esta ubicación del doble calendario en el dorso de los astrolabios, es una de las aportaciones de Al-Ándalus al diseño de los astrolabios. Este doble calendario se convierte en carnet de identidad, como si dijéramos de los dorsos de los astrolabios andalusíes. Este modelo del doble calendario es el que se difunde desde los reinos cristianos hispanos a toda Europa, de modo que he traído como ejemplo este astrolabio, podría haber traído cualquier otro de los que tienen inscripciones en latín, porque además entiendo que ustedes leer en latín les es más fácil que leer en árabe. Bueno, pues este que se hizo en Castilla o en Aragón a finales del siglo XIV, bueno, pues aquí vemos el anillo, digamos, la escala circular del calendario zodiacal, Aries, Taurus, Gémini, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, hasta Piscis, y después el calendario juliano, Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Julius, los 12 meses del año. Ya digo que en todos los astrolabios, a partir de esta fecha, tendremos siempre este doble calendario en la parte de atrás. Además, esto ya no en todos, esto es digamos, los diseños más avanzados incluyen lo que se llama el cuadrado de sombras. Cuadrado de sombras es lo único que no funciona en grados en un dorso de astrolabio. Es una doble escala altimétrica que, claro, no mide ni en centímetros ni en milímetros, porque al sistema métrico decimal todavía le falta mucho tiempo, sino que mide en dedos. Lo pequeño en el mundo medieval se medía en dedos, lo mediano ya eran pies o codos o cualquier otra medida, ¿no? Aquí, evidentemente, no iba a caber otra cosa más que los dedos. 12 dedos en la horizontal y en la vertical. Y después este conjunto de círculos concéntricos que hay en el medio es un calendario perpetuo para identificar y conocer qué día de la semana es cualquier fecha de cualquier año, de cualquier mes. Hoy esto lo hace Internet, pero entonces se podía calcular aquí basado, pues que conocemos que el ciclo solar es de 28 años, se repite la misma fecha del día de semana, el día 1 de enero. Bueno, más cositas. Las láminas. Las láminas tienen todas ellas una inscripción central, que por ejemplo esta que he traído como ejemplo, dice esto. La inscripción central lo que tiene que tener obligatoriamente, y siempre está señalado en una grafía más grande, es la latitud. ¿Para qué latitud hay que usar esta lámina? En este caso, 39 grados 52 minutos. Pero claro, hemos dicho que los astrolabios, cuando los usa un astrónomo, con que le digan la latitud ya sabe si está o no está en esa latitud. Pero el resto del mundo normalmente no saben qué latitud vive. Yo a mis alumnos les pregunto si saben cuál es la latitud de Madrid y nadie sabe cuál es. O sea que, y esto pasa hoy y pasaba también entonces. No se conocía la latitud. Entonces, se indican las ciudades, la primera es la que tiene la latitud correcta, es decir, 39 grados 52 minutos. Llamo la atención sobre la precisión de la medida hecha en el siglo XI. O sea,
para que veamos que sabían medir bien, ¿no? Es la de Toledo, pero después, pues Talavera, Madrid, Calatrava, etcétera, son ciudades con latitudes que se diferencian menos de medio grado de esa latitud y, por tanto, las láminas se pueden utilizar también en esos lugares. La parte superior de una lámina es una proyección estereográfica de la bóveda celeste para la latitud indicada en la lámina. Están las curvas almicantares, que son los paralelos, digamos, las curvas paralelas, y están las curvas de azimut, las curvas verticales que cortan. ¿Esto para qué sirve? Pues para poder fijar coordenadas horizontales a la hora de medir la posición de las estrellas. La distancia entre dos curvas almicantares o dos curvas de azimut fija la precisión del instrumento. Lo habitual no. En el mundo de Al-Ándalus encontramos astrolabios como este, en las que las curvas están separadas 3 grados. También encontramos otros que están separadas 5 grados o 6 grados o incluso hasta 10 grados. Esos son los menos precisos. Sin embargo, en el mundo de los astrolabios hechos en los reinos cristianos es más frecuente encontrar menos precisión, o sea, líneas más separadas. Pero bueno, eso también depende de lo que se busque, porque hay veces que no es necesaria tanta precisión. La parte inferior está dividida en 12 partes. Esta es la parte en la que el instrumento nos va a dar la hora. Las horas siempre tienen que estar en las láminas de latitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo depende de la latitud. O sea, hoy en día estamos acostumbrados a que una autoridad supranacional nos fije la hora a todos, pero en la Edad Media se decía hora de Toledo, hora de Zaragoza, hora de Valencia, hora de la Meca. O sea, en cada lugar se medía la hora localmente. Entonces, está dividido en 12 partes de lo que se llaman horas desiguales. Yo no sé si ustedes saben lo que son las horas desiguales. Son horas que no miden 60 minutos cada una de ellas, y este es el modo en que se medía el tiempo en Al-Ándalus, el modo en que se medía también en los reinos cristianos durante la primera parte de la Edad Media. El día se dividía en 2 partes iguales que cerraban y abrían la puesta de sol y la salida del sol. Entre la puesta del sol, que para el mundo islámico indicaba el inicio del nuevo día, o sea, durante la noche, se dividía ese periodo de tiempo en 12 partes iguales. Al dividir ese periodo de tiempo en 12 partes iguales, las otras 12 correspondían al periodo de tiempo entre la salida del sol y la puesta del sol siguiente. Normalmente no se rotulaban de 13 a 24, sino también otra vez de 1 a 12. ¿Qué ocurre con este modelo? Pues que quitando en los 2 equinoccios, en los que evidentemente todas las horas son iguales y son de 60 minutos, el resto de días del año, las horas nocturnas y diurnas no tenían la misma duración y la hora de hoy era distinta de la hora de mañana. Esto les puede parecer un lío, pero así es como medían el tiempo. Y así es como medían el tiempo los astrolabios. Lo que ocurre es que según van empezando a proliferar los relojes mecánicos, que evidentemente funcionan midiendo el tiempo a 60 minutos cada hora, empieza a tener que convivir 2 formas de medir el tiempo. Las horas desiguales, que son estas, y las horas que llaman iguales o equinocciales, que son las de 60 minutos. Y hay que tener muchísimo cuidado cuando se miran en los textos si están hablando de horas desiguales o están hablando de horas equinocciales o de horas iguales, porque si no se puede cometer un error a la hora de registrar pues en qué momento ocurrió un eclipse o en qué momento ocurrió pues que se vio la conjunción de 2 planetas o lo que sea. En los astrolabios ya que se acercan más a finales de la Edad Media, y por tanto cuando los relojes mecánicos ya van cogiendo cada vez más importancia, que es a partir del siglo XIV, por ejemplo este astrolabio que es de finales del XIV, se retalla en el canto las horas, digamos, equinocciales, asignando 15 grados a cada uno de este círculo de la madre del astrolabio. No sé si están familiarizados con la primera versión de los números indoarábigos, que fueron los números que nosotros usamos ahora, pero esto es el 4, este es el 5, el 6, el 7, el 8, es decir, aquí están las 12 horas por un lado y las otras 12 por el otro lado. ¿Qué elementos tienen las arañas? Es decir, estos mapas estelares. Bueno, pues está, como ven, un buen número de círculos estructurales y en el centro un orificio porque es donde pasa el pin que une todas las piezas. Ahí en el centro de ese círculo está la estrella polar, porque ese es el norte celeste.
no hay ningún puntero, porque mecánicamente no se podría meter el pin, pero a la hora de medir posiciones se sabe que el centro de ese círculo está la polar. El círculo que he pintado en blanco, pues es el círculo polar ártico celeste. Este trocito en amarillo es el fragmento de ecuador celeste que está representado en esta proyección. Hay astrolabios que los tienen más largos, pero lo normal es que sea así pequeñito. Después, el círculo externo de la araña es el círculo de Capricornio, el círculo de Capricornio celeste. En aquella época no se ha visualizado ninguna estrella que esté más al sur del círculo de Capricornio celeste, porque todavía no se conoce esa parte del mundo. Entonces, no hay necesidad de ampliar más el límite de estas arañas, ¿no? Después está la eclíptica, el círculo este central es la eclíptica, con la línea equinoccial, la que une pues, el equinoccio de primavera y otoño, Aries con Libra, y la línea solsticial que une Cáncer con Capricornio. Estas líneas, en algunos momentos, la equinoccial siempre está presente y muchas veces fragmentada, como la ven ahí, y la línea equinoccial solsticial casi siempre es muy pequeñita. El resto son los punteros que indican la posición de las estrellas. Traigo otra araña solo porque vean ya las virguerías que llegan a hacerse en los diseños de este tipo de arañas, que su diseño básico es siempre el mismo, pero después los orfebres, que eran los que hacían estas piezas, y tenemos documentados orfebres que hacían estas piezas, pues le añadían su toque personal. Mientras que se mantuviera la posición de los extremos de los punteros, pues luego se podían hacer diseños tan maravillosos como estos objetos, estas piezas. Estamos hablando de cosas que son de 3 o 4 milímetros de grandes, o sea, pero claro, están hechas con mi cámara, con el zoom, y bueno, pues esto que recuerda pues, a un arco polilobulado, muy típico del arte islámico. En algunos casos pues parecen siluetas de pájaros, y aunque los punteros estelares sean de forma geométrica, pues siempre tienen unas formas muy elegantes. Esto va a ser un camino de no retorno, de cada vez poner más decoración a estas arañas, porque eso también el poder le gusta, que además de que funcione bien, pues que sea bonito. Y siempre en la base grabado el nombre de la estrella. Aquí pone Aldulfin, que es la estrella de Nebdulfin Epsilon Delphinius, si no recuerdo mal. Bien. Esto que he traído es el único manuscrito que nos ha llegado, se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa, de lo que pudieron ser los diseños que llegaban a los talleres de los orfebres con las distintas piezas del astrolabio en escala 1:1. No le puedes pedir a un orfebre que te sepa sacar una proyección y luego utilizar la fotocopia de ampliar para cambiarle la escala. Tú tenías que tener decidido el tamaño y se lo tenías que dar en la misma escala. Y luego sencillamente se daban las posiciones de las estrellas con unos punteros en forma de punta de flecha, con los nombres de las estrellas, y ya el orfebre era libre de convertirlo en una pieza artísticamente bonita. Bueno, vamos a ver para qué se usaron los astrolabios y también para qué no se usaron, porque hay una confusión que hay en muchos contextos sobre para qué se usó y para qué no se usó. Todos los astrolabios se usan en suspensión, por eso tienen una anilla en la parte superior. He traído algunas ilustraciones porque realmente son preciosas. Aquí Aristóteles enseñando astronomía con un astrolabio en su mano, de la obra de Almubasir en el siglo XI, o también en el mundo cristiano, pues en un libro donde uno no espera encontrarse un astrolabio, que es en un salterio de una reina. Salterio es un libro de salmos de la reina Blanca de Castilla, que fue la madre del rey Luis IX de Francia, San Luis de Francia, siglo XIII. Pues en la portada de su libro de horas de salmos, pues era esta ilustración donde se ve a un grupo de monjes haciendo una observación a través de un astrolabio del cielo estrellado. O sea que eran instrumentos que estaban en la cultura y que estaban no solamente en manos de científicos. Bien, ¿para qué se usa el astrolabio? Pues sus usos se pueden agrupar en tres grandes grupos. Para lo que nace, usos astronómicos, básicamente determinación de posiciones, eso es lo que mide de forma directa, y luego conversión de coordenadas. Era la primera vez que no había que ir a una tabla a hacer cálculos o a una fórmula matemática para pasar
de coordenadas horizontales a eclípticas o a ecuatoriales y viceversa. El propio instrumento daba el resultado, era una calculadora, primera calculadora. Y luego para la enseñanza de la astronomía, tenemos inventariados tanto en las universidades de los reinos cristianos como en las madrasas en el mundo islámico, la presencia de astrolabios que usaban los profesores como apoyo, material de apoyo para enseñar astronomía, y también se prestaban a los alumnos para que pudieran manipularlos. El otro gran grupo, y el que justifica o explica por qué se hicieron tantos astrolabios, porque si nos han llegado 2000, posiblemente se hicieron 200.000, porque lo que queda siempre es un pedazo muy pequeño de todo lo que, sobre todo en objetos pequeños como estos, son lo que podemos llamar usos civiles. Usos topométricos, medidas de alturas y profundidades. Evidentemente, para medir alturas y profundidades, el astrolabio es como matar moscas a cañonazos, porque realmente utilizas exclusivamente esa alidada que está en la parte de atrás y la escala angular para medir alturas o profundidades o lo que sea, pero ya que tienes el instrumento, pues también lo usas para eso, ¿no? ¿Qué colectivos podían tener interés o sabemos que tenían interés porque los tenemos documentados? Pues arquitectos, urbanistas, militares para calcular la altura de las defensas, etcétera. Y luego como reloj, el astrolabio fue el gran reloj de la Edad Media junto con el reloj de sol, que no podía medir, como es lógico, horas nocturnas, y el referente para poder saber la hora, porque el reloj de arena o el de agua, la clepsidra, o el reloj mecánico, yo le tengo, no me mide más que periodo de tiempo, no me dice qué hora es, ¿no? Y precisamente este uso como reloj es el que, es el que explica el tercer grupo de usos del astrolabio, que son los vinculados con el culto islámico. Como es lógico, este tipo de usos aparecen en los textos de tratados del astrolabio en árabe, pero no en los que están escritos para el mundo cristiano, porque no ha lugar, ¿no? La determinación de las horas de oración en el mundo islámico están vinculadas con fenómenos, con la posición del sol, y por tanto, para determinar esas horas correctamente, era muy útil tener un instrumento por el cual tú podías enseñar a una persona que era el muecín, que iba a subir al alminar a llamar a la oración, le podías enseñar a manipular el instrumento y a poder llamar a la oración de forma correcta. ¿Por qué sabemos todo esto? ¿Nos lo hemos inventado? ¿Son elucubraciones mentales? Pues no. Lo sabemos porque nos han llegado un buen número, y estoy hablando de 40 más o menos obras de distintos autores, y de cada autor igual nos han llegado varias copias, de lo que se llaman libros del uso del astrolabio. Hoy lo llamaríamos manual de instrucciones, porque es lo que es, o sea, unos textos donde nos dicen cómo hay que usar el instrumento. Este que está en pantalla es el libro del uso del astrolabio de Ibn al-Sam. Ibn al-Sam fue un astrónomo cordobés activo a finales del siglo X, que escribe este texto, y estas 3 páginas que he puesto, si pongo todas las que hay, todas tienen el mismo aspecto. Ni un solo dibujo, todo letra. Hoy damos un manual de instrucciones así, si ya no se lee nadie el manual, aunque haya dibujo, no te digo nada si encima no hay ningún dibujo. Nadie lo miraría. Pero en aquella época la gente leía, y leía mucho, y lo que está es muy detallado cada uno de los usos. Este en concreto, y a lo mejor os sorprende, explica 130 usos distintos del astrolabio. 130. Es verdad que algunas veces es reiterativo, porque lo que hace es decir, pues cuando la luna está en llena, y cuando la luna está en creciente, y cuando la luna está en menguante, bueno, para medir la posición de la luna da igual la fase, pero por si las moscas, él los separa, para que cualquier persona no se asustara al decir, anda, pues la luna no está llena, pues no lo puedo usar. No, pues sí lo puedes usar. Pasa a la página siguiente, que está explicado cómo se usa cuando la luna está en otra posición. Y aquí he traído un ejemplo de cómo están redactados estos usos, concretamente en este libro de Ibn al-Sam. El uso concreto dice: conocimiento de las alturas de las palmeras, las estatuas, las montañas y cosas de altura similar cuando estás en su base o al pie de su perpendicular. Esto yo creo que desmitifica un poco el vincular el astrolabio solamente con el uso científico. Esto es un uso absolutamente civil. Nadie, es decir, que también un astrónomo le puede interesar saber la altura de una palmera, pero vamos, lo más normal es que el que quiera saber la altura de una palmera sea para coger dátiles, porque para otra cosa no se me ocurre, ¿no? Y sin embargo está escrito en un libro, es decir, que a alguien le interesaba esto.
Mantendrás el extremo de la lidada, esa regleta que está en la parte de atrás, sobre 45 divisiones de la altura. Esto quiere decir 45 grados. El término grado no se utiliza de forma continua y mucho menos en un texto que está pensado para que lo lea gente que no tiene por qué tener una terminología científica muy alta, ¿no? Y luego avanzas o retrocedes hasta que veas la cima de la palmera o de la montaña o de lo que quieras medir la altura por los dos orificios de la lidada, que tiene una espínula y un orificio como tiene un arma para apuntar, ¿no? Pues apuntando a esa parte superior de lo que quieras medir. Claro, todos habríamos celebrado que al lado de este texto hubiera un dibujo tal que así, para decirnos que lo que estoy haciendo es generar ahí un triángulo rectángulo porque he forzado a la lidada a una posición de 45 grados para que me mida la altura de la palmera. Evidentemente tengo que medir después la altura de donde está el astrolabio con respecto al suelo y puedo medir la altura de la palmera. Traslado el problema de medir distancias verticales, que es más complicado, a distancias horizontales usando el ángulo de 45 grados. Pero hay que esperar hasta el siglo XVI, cuando ya la imprenta está bien establecida, para encontrar los primeros dibujos asociados a estos textos, a estos manuales de instrucciones del astrolabio. Por ejemplo, este que escribió Stoffler en 1512. ¿Por qué? Pues porque ya estos grabados se hacen y se reutilizan, mientras que cuando estamos en el periodo todavía de los manuscritos sin imprenta, pues cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo dibujar cada una de las imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, la medida de una torre, de la altura de una torre, o aquí pues la medida de la profundidad de un pozo, ¿no? Bien, y ahora vamos a decir para lo cual no se usó. Y aquí vamos al bulo, fake news, llamémoslo como quiera, de algo que ya se nos ha ido de las manos, porque es un error que no es de ahora, ni mucho menos, el de afirmar que el astrolabio se usó para la navegación, un error que yo creo que empezó aproximadamente a principios del siglo XX y que cuando no había internet, pues lo veías en 4 sitios y ahora lo ves en 4 millones, ¿no? El astrolabio, así, esta frase es radicalmente errónea. Y a ver si les convenzo de que esto es así. ¿Por qué es radicalmente erróneo? Bueno, en primer lugar, porque no hay. Mira que nos han llegado textos de usos del astrolabio, libros con 130, 140 usos. Mira qué casualidad que ninguno dice nada de usarlo para la navegación. Si se hubiera usado para la navegación, que era una actividad económica esencial, o sea, se dependía tremendamente de todo el tráfico de barcos por el Mediterráneo, tanto en el Andalus como en los reinos, sobre todo en el Reino de Aragón, como para no poner si realmente el astrolabio era útil en la navegación, no ponerlo en el libro de uso, si realmente lo que querían era no perderse cuando estaban navegando. No se usaba en la navegación porque no lo dice nadie. Pero es que además, aunque no pensáramos que no podemos inventarnos un uso que no está escrito en ningún sitio, es que un astrolabio yo tengo que elegir la lámina de latitud primero para poder usarlo. Y yo cuando estoy en un barco lo que quiero saber es dónde estoy, es decir, en qué latitud estoy. Si no la sé, ¿cómo voy a elegir la lámina? O sea, el diseño es incompatible con el uso en esta actividad concreta. Y el tercer problema es que un astrolabio no se puede utilizar en un medio tan agresivo desde el punto de vista del movimiento, como es un barco de vela, que en la Edad Media los barcos no eran transatlánticos enormes, sino que eran barcos de vela, donde hay unas oscilaciones tan grandes de la superficie, donde se tendría que ubicar la persona que usa el astrolabio y sobre todo con los vientos. Así que en la Edad Media no se usaron los astrolabios, no, bueno, en la Edad Media ni nunca. Los astrolabios no se usaron en navegación. ¿Por qué ocurre este fenómeno, este error? Pues ocurre porque la palabra astrolabio se usa para identificar a más de un tipo de instrumento. Y ahí es donde surge el problema. El término astrolabio es un término que deriva del griego. Astrolabión es el nombre en griego, quiere decir encontrador de astros. Y desde que se inventa, pues este nombre solo identifica este tipo de astrolabios de los que hemos hablado, con esta estructura, con arañas, láminas, etc. Pero en el siglo IX, un astrónomo bagdadí en Bagdad inventa otro instrumento distinto al que también llama astrolabio, pero le pone apellido, astrolabio esférico. El astrolabio esférico, inventado por Habas al-Hasib a finales del siglo IX, pues tiene este aspecto.
No se proyecta la bóveda celeste, sencillamente se deja en forma esférica. Tiene también una araña que se puede mover. No nos han llegado más que 3 astrolabios esféricos y eso ya nos da una idea de que aunque el instrumento la verdad es que es precioso, son preciosos, no debió de tener mucho éxito, porque si tenemos 2000 de los otros y de estos solo 3, pues claramente ahí vemos una diferencia en cuanto a la popularidad que pudo tener este instrumento. Este en concreto se conserva en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford. Yo es un museo, si no lo han visto, que les aconsejo que vayan a ver. Cuando vayan, podamos viajar y vayan a Londres, Oxford está a menos de 1 hora en autobús o en tren desde Londres, y este museo, aparte de que Oxford es precioso como ciudad, este museo tiene la mejor colección de instrumentos científicos del mundo y por tanto merece la pena verlo porque aprende uno muchísimo viendo un montón de instrumentos que algunos de ellos ni se los imaginaría. Bueno, pues a partir del siglo IX tenemos este instrumento. Nos da constancia de que el instrumento se conocía en la península ibérica, aunque no nos haya llegado ningún instrumento, el hecho de que Alfonso X, en sus magníficos libros, concretamente en sus libros del saber de astrología, donde describe 16 instrumentos diferentes, describe lo que él llama el astrolabio redondo, que es un astrolabio esférico. Ya ven aquí claro, los albicantares y las curvas de azimut no están proyectadas, están como están, y luego abajo, en la parte de abajo de esta esfera, las horas, ¿no? Las 12 horas. Y esta es la araña. O sea que en Al-Ándalus se conoció este astrolabio, le llegó a Alfonso X los textos de los cuales pudo traducir al castellano, pero no nos ha llegado ningún instrumento. Bueno, pues éramos felices con 2 astrolabios, el que no tenía apellido y el que sí lo tenía, astrolabio esférico. Pero en el siglo XII, como la mente humana es inescrutable, en Bagdad, de nuevo, en el siglo XII, se inventa un nuevo instrumento al que se le pone por nombre astrolabio lineal. Este es el aspecto que tiene el astrolabio lineal, inventado por Saraf al-Din al-Tusi, un importante astrónomo persa. Ustedes, si vosotros veis esto en un museo, vamos, pensar que esto es un astrolabio es absolutamente imposible. O sea, diríais, bastón de mando, en fin, lo que sea menos astrolabio. Y es un astrolabio lineal. No nos ha llegado ninguno, lo cual no quiere decir que no se hicieran, que posiblemente se hicieron. Se debieron de hacer en un número tan escaso que no ha llegado ninguno. Esto que está también en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford, que les he dicho que les aconsejo ir a visitar, es una réplica que realizó a partir del texto que sí nos ha llegado descriptivo de este instrumento, lo realizó Henri Michel, es un historiador de la ciencia muy importante francés de la primera mitad del siglo XX, y bueno, pues él hizo la réplica. ¿Esto se conoció en Al-Ándalus? Pues sospechamos que sí. Y sospechamos que sí porque nos ha llegado un tratado del astrolabio lineal firmado por un señor de Guadix. O sea que, de alguna manera, el texto llegó al Andalus. Este señor de Guadix, Muhammad al-Numairi, escribió su tratado del astrolabio donde está descrito el instrumento y cómo se usa y no se sabe más. Es todo lo que tenemos. Alfonso X o no se enteró o no le debió interesar esto demasiado y este no le traduce. O sea, él traduce el astrolabio plano y el esférico. Ya tenemos 3 que se llaman astrolabio y a partir de esta fecha del siglo XII le ponen un apellido al primer astrolabio, porque ya la confusión puede ser importante en los textos y entonces al astrolabio se le empieza a llamar astrolabio plano o planisférico, de ahí el planisferio, etcétera, etcétera. Y ya en los textos Alfonso X lo llama astrolabio llano, bueno, plano, planisférico, llano, como se quiera, para distinguirlo de los otros 2. Y aquí viene el cuarto en discordia, el astrolabio náutico. Este ya se inventa en el siglo XV, se inventa en Portugal y se inventa cuando realmente la navegación abandona, no abandona, sino que se mueve del mundo, digamos, cálido y sencillo del Mediterráneo al Atlántico, al océano. Allí es cuando los pilotos demandan instrumentos, entonces el rey Juan II de Portugal sienta en una silla aún a los pilotos de los barcos, es decir, para que digan que quieren, y a una serie de astrónomos. Y no sabemos exactamente en qué momento se define o se diseña este astrolabio náutico. Lo que sí sabemos que el primer texto en que lo tenemos documentado es de 1481, es una travesía a Guinea que hizo el piloto portugués Diogo de Zambuja y por eso esa es la fecha que se le suele poner a el invento de este instrumento.
Bueno, aquí, ¿cuál fue el único error que se cometió? Pues llamarlo astrolabio, porque realmente esto de astrolabio tiene poco. Esto es una escala en grados para medir ángulos y una lidada. Y ya está. No hay estrellas, no hay láminas, no hay latitudes, no hay nada. Esto es un goniómetro, o sea, esto es un medidor de ángulos, no es un astrolabio. Pero por el prestigio que tenía el objeto, pues al final se le puso el nombre de astrolabio náutico. Los astrolabios náuticos, este que está en la imagen, es uno hecho en España, se conserva en el Museo Marítimo de Greenwich, es ya del siglo XVI, de finales del XVI. Nos han llegado 24 astrolabios náuticos. Vuelvo a ponerlos en contexto con los 2000 de los otros tipos, o sea, un número pequeño. ¿Para qué querían los pilotos esto? Exclusivamente para medir la altitud meridiana del Sol, porque de ahí sacaban la latitud. Lo único que ellos querían era navegar por el océano a latitud constante. Y lo que uno querían saber era eso, les daba igual que Altair estuviera aquí y que la Osa Mayor estuviera allá. O sea, les daba exactamente lo mismo. Bien, además, los astrolabios náuticos pesan en torno entre 6 y 8 kilos frente a los 600-800 gramos que pesan los astrolabios planisféricos normales, ¿no? Y además o sea, se baja el centro de gravedad de estos instrumentos poniendo estas placas macizas en la parte inferior para que sea más estable, porque va a tener que trabajar en la cubierta de un barco, que es una superficie inestable, y además se abren estos orificios para que ofrezca menos resistencia al viento. Es decir, se hace un diseño pensando en que va a tener que ser usado en unas condiciones, digamos, ambientales muy extremas, ¿no? Bien, si pensamos en la navegación, ni el planisférico, ni el esférico, ni el lineal pintan nada, solo el astrolabio náutico tiene que ver con la navegación. Con lo cual, el famoso bulo del astrolabio se usó para la navegación es, como mínimo, impreciso y como normal, incorrecto, porque cuando uno solamente dice astrolabio, se está refiriendo al astrolabio tradicional, el que se inventó en Grecia. Lo que sí es correcto es decir que el astrolabio náutico se usó para la navegación. Este error, ya les digo, que se encuentra en textos desde el principios del siglo XX, o sea, no le echemos la culpa a los blogueros. El problema es que por razones que desconozco, otras cosas no, pero esta se difunde. Primera frase, un astrolabio, un instrumento que se usó en navegación. Y yo me corto las venas, o sea, cada vez que lo veo, porque no se usó en navegación. Bien, vamos ya al final, ya nos queda muy poquito, a este territorio de Sark al-Ándalus y a su contribución a toda esta historia, ¿no? Como he dicho antes, Sark al-Ándalus existe desde el siglo VIII, la conquista de la península ibérica, hasta el siglo XIII, en que Valencia cae en manos, o sea, es conquistada por Jaime I y Murcia al final del siglo, a mediados del XIII, es conquistada por Alfonso X el Sabio para el Reino de Castilla. Bien, esto era Sark al-Ándalus en las fuentes andalusíes, para que lo tengamos ubicado. ¿Qué nos han llegado? Pues nos han llegado 3 astrolabios hechos en Sark al-Ándalus. Aquí he traído solo 2 porque tampoco quería alargarme excesivamente en el tiempo. Uno hecho en Valencia en el año 1090 por este señor, Muhammad ibn Said al-Saghli. Otro también hecho en Valencia en el año 1086 por un primo del anterior, porque ya ven que tiene el mismo al-Saghli, indica el origen de la familia en el reino de la Sahla. Y luego una zafea. Una zafea que no es un astrolabio, es un instrumento universal, se parece mucho, tiene un aspecto similar, pero es incorrecto decir que es un astrolabio, es un instrumento universal. Este lo firma Muhammad ibn Judail en Murcia, ya más adelante, a mediados del siglo XIII. Vamos a hacer una vista un poco de pájaro de estos instrumentos. Se tienen que ir a Washington si lo quieren ver. No nos pilla de paso, lamentablemente. De los instrumentos estos que se nos fueron con coleccionistas americanos que venían aquí, seguro que esto estaba en una colección en algún sitio en la zona valenciana o en otra zona, no sabemos, y por 4 pesetas se lo llevaron y allí está. Bien, ¿qué tiene de interesante este astrolabio? Bien, tiene su inscripción de autoría para que no nos confundamos. Aquí pone en árabe, lo realizó Muhammad ibn al-Saghli en el año 483, obviamente de la Égira, en Valencia. No hay ninguna duda de dónde se hizo. Pero este astrolabio lo que tiene es una araña alterada. Si ven esta araña, aparte de que tiene una calidad desde el punto de vista de pieza de orfebrería bastante lamentable, o sea, no está bien hecha, está muy alterada,
Las inscripciones que tiene están en hebreo, no están en árabe, están en hebreo. Bueno, presencia de inscripciones en hebreo en astrolabios andalusíes, las tenemos, no voy a decir muy frecuentemente, pero en torno al 20% de los astrolabios tienen inscripciones en hebreo. ¿Por qué? Pues porque había hebreos. Y entonces, si tú heredabas o tenías un astrolabio, lo comprabas o lo pedías y no te enterabas muy bien del árabe, pues ponías la inscripción en hebreo. Lo que pasa que en este caso, lo más seguro es que haya sido una alteración posterior. Sin embargo, las láminas son andalusíes canónicas 100%, con su inscripción central, está concretamente, aquí pone Córdoba, es de Córdoba, la latitud 3830, y bueno, pues aquí veis las láminas almicantares y azimutales están separadas 6 grados, están más separadas, estamos ya avanzando, o sea, estamos llegando a sitios donde pues no tienen medios o no saben o no quieren hacerla más precisas. Lo interesante de este astrolabios es esa presencia de inscripciones en hebreo que lo convierten en un ejemplo más de esta multiculturalidad y este multilingüismo que define o que identifica la sociedad medieval en España, tanto en el mundo andalusí como en los reinos cristianos. La otra pieza es una joya de la orfebrería y es uno de los, este es el que mandé para hacer la publicidad del evento, porque este sí que pone de manifiesto los altísimos niveles de calidad de los orfebres valencianos, que eran famosos en el mundo entero y vendían objetos en el mundo entero. El astrolabio también se tienen que ir un poco lejos, está en Kassel, en Alemania, y aquí sí sabemos cómo llegó, y es que Carlos V se lo regaló a un militar alemán y el astrolabio voló. Era de la colección real, como si dijéramos. Bueno, también tiene su inscripción de autoría, ahí pone al final del año 478, de la Egira por supuesto, lo realizó Ibrahim Nassali en Valencia. Tiene una araña preciosa, a mí me encanta la araña de este instrumento, también una calidad en la ejecución espectacular, la grabación de los nombres, aquí tenemos otra vez estos arcos lobulados que son tan típicos del arte islámico y bueno, pues la inscripción con los nombres de las estrellas. Así que si hay que ponerle una etiqueta a este astrolabio, pues diríamos que tiene una interesantísima dimensión estética. Y vamos al último instrumento, que es una azafea, que firma Muhammad ibn Hudayl en Murcia, ya en periodo nazarí. Estos dos son periodo taifa, a siglo XI, esto es periodo nazarí, 1252, periodo nazarí empieza en 1230, que es la última parte ya de las cronologías andalusíes. Bueno, hablar de azafeas nos podría llevar una hora entera, o sea, quiero decir que voy a hacer una visión muy por encima porque si no nos dan las uvas. La azafea es una lámina única, no tiene estructura, por eso no se le puede llamar astrolabio, no tiene piezas, es una lámina única. La palabra azafea es la latinización o españolización del nombre que le puso Azarquiel, que fue quien la inventó, que es azafija. Azafija quiere decir lámina, por tanto él no lo llamó astrolabio. Este fue más listo que los que le pusieron astrolabio náutico a una cosa que no es un astrolabio. Dijo, esto no es un astrolabio, no lo llamo astrolabio, lo llamo azafea. Bien, Azarquiel la inventa en el siglo XI, o sea, este señor lo que hace es hacer un instrumento que ya estaba inventado, no es que lo invente él. Bien, ¿cuál es la base? Ya digo que lo voy a decir muy brevemente. Bueno, aquí conviven, en la parte frontal, ya digo que es una sola lámina, conviven dos proyecciones estereográficas. Esta, veis los extremos, ¿no? Esta realizada sobre el plano perpendicular al ecuador celeste, con otra proyección, hay dos proyecciones superpuestas, también estereográfica, sobre el plano perpendicular a la eclíptica. Entre la eclíptica y el ecuador celeste, pues la oblicuidad de la eclíptica, los 23 grados más o menos 30 minutos de la oblicuidad de la eclíptica. Por tanto, aquí estamos utilizando exclusivamente proyecciones que no tienen nada que ver con el horizonte del observador, independientes de la latitud. Esa era la clave, que se pudiera usar en todas partes, que fuera independiente de la latitud. ¿Y qué pasa? ¿El observador dónde está? Pues está en una pieza que no se ha conservado en este caso, que es una regleta que hay aquí frontal, y uno coloca la regleta en el ángulo de la latitud del lugar donde vas a observar y te ubicas en esa línea para hacer las medidas de las posiciones.
Por la parte de atrás, el dorso de las azafeas de Azarquiel, pues tienen las consabidas círculos de los ángulos, la escala en grados, los calendarios, en fin, lo de siempre que tiene cualquier astrolabio, pero en el centro, perdón, esto no tenía que haber salido aquí, tenía que haber salido antes esto, en el centro tiene la proyección ortográfica, espere que voy a quitar el cartelito, una proyección ortogonal, 3 cuadrantes de proyección ortogonal y aquí un cuadrante de senos, una calculadora trigonométrica para calcular los senos. Es decir, es un instrumento mucho más matemático, mucho menos intuitivo, que nunca usó nadie que no fuese un astrónomo, no estaba pensado como el astrolabio para ser utilizado por otros colectivos solamente, y por eso solamente nos han llegado 7 azafeas, siendo como es desde el punto de vista conceptual un instrumento extraordinario, independiente, primera vez que tenemos un instrumento para hacer observaciones astronómicas independientes de la latitud. Solo nos han llegado 7, de las cuales 3 son andalusíes, una es esta, la nazarí, y 2 de periodo almohade, del siglo XII. Bien, los instrumentos universales, la azafea es uno de los tipos de instrumentos universales, y ya voy terminando. Los instrumentos universales, es decir, instrumentos de uso astronómico independientes de la latitud, que así es como lo definen los textos islámicos, son una obsesión de los astrónomos islámicos desde que se encuentran ya hecho el astrolabio griego. Ellos dicen, qué mono es este instrumento, pero qué mono sería todavía más si no tuviera que estar dependiendo de las láminas que tiene, porque si resulta que no tengo la lámina del lugar donde yo estoy, no puedo usar el instrumento, se inutiliza, ¿no? Y esta búsqueda de una solución universal, de un instrumento universal, es una constante. Y las 3 soluciones, las tres que se encontraron en la Edad Media, se encontraron en Al-Ándalus. La que ya hemos visto un poquito, la azafea de Azarquiel, en el siglo XI, contemporánea a ella, la lámina universal de Ibn Jalaf, que todavía le sonará menos, porque todavía Azarquiel suena un poco más. Ali Ibn Jalaf es un astrónomo increíble y nadie lo conoce. Y en el siglo XIII, en Granada, el gran astrónomo también, Ahmad Ibn Basó, inventa una tercera solución universal. Como digo, hablar de soluciones universales nos llevaría una hora más, pero solamente que nos quedemos con la idea de que esta es una de las 3 soluciones universales. Alfonso X no podía dejar de traducir al castellano el libro de Azarquiel de la azafea, y por tanto tenemos el texto en castellano de cómo es una azafea, y veis el dibujo del libro y cómo se usa, ¿no? Es decir, se hizo eco de la importancia, también hizo la de Ibn Jalaf, no solo hizo la de Azarquiel, también hizo la de Ibn Jalaf, tenemos las 2. Y ya sí que esto es el final, tenía que hablar de este globo celeste. ¿Y por qué tengo que hablar de él? Pues porque es el globo celeste más antiguo de los que nos ha llegado. Y está hecho en Valencia, y yo creo que no hay ningún valenciano que sepa esto, cuando es una cosa que si en vez de estar hecho en Valencia hubiera estado hecho en París o en Londres, el mundo mundial sabría que el globo celeste más antiguo se había hecho en esos sitios, porque saben vender muy bien su moto, ¿no? Se encuentra en el Museo Galileo de Florencia, otro museo que les aconsejo visitar, porque es donde se conserva la colección de instrumentos científicos de la familia Medici, la familia florentina, los multimillonarios de la época, los Bill Gates de la época, que compraron lo que no está escrito. Entonces tienen instrumentos de todo el mundo, y vas a este museo y prácticamente tienes lo que no está en Oxford, está aquí. O sea que entre estos 2 museos prácticamente se ven todos los instrumentos científicos que han llegado a nuestros días de más valor, ¿no? Más bonitos. Bueno, este es el aspecto de este globo celeste, firmado, con lo cual sabemos bien que se hizo en Valencia porque lo pone, en el año 1085, y lo firman dos queridos amigos. Uno es Ibrahim Ibn Said al-Saghlí, que es el que firma el astrolabio que está en el Museo Arqueológico Nacional, pero ahí lo hizo en Toledo. Y gracias al globo sabemos que Muhammad Ibn Said al-Saghlí, que es el que hizo el astrolabio que está en Washington, que está con las inscripciones en hebreo, bueno, pues es el hijo de este señor. Con lo cual, mira tú que el globo nos informa de una familia, que es una cosa muy habitual en la Edad Media, que los talleres se hereden de padres a hijos, padre e hijo vivieron en Toledo. Cuando Alfonso VI se acerca a Toledo para conquistarlo, se vienen a Valencia,
y se ubican en Valencia, y aquí comienza el gran desarrollo de la instrumentación científica en territorio valenciano. Tiene las 48 constelaciones tolemaicas, no le falta ninguna. De las 1025 estrellas que están en el Almagesto tolemaico hay 1015, y las 10 que faltan es porque los mismos anclajes de todo lo que es la estructura que sujeta al globo no permite poner más. Y bueno, pues aquí una vista un poco más cercana. Esto, aunque no les parezca, es un león, pero por si acaso uno no sabe darse cuenta que esto es un león, pues es que aquí lo pone en árabe, obviamente, porque está escrito en árabe. Ahí pone al-Asad, que es Leo en árabe. Y luego las estrellas están marcadas con círculos, y como está la eclíptica, aquí está la eclíptica, y está graduada, pues las estrellas están en la posición correcta, es decir, con sus coordenadas eclípticas, ¿no? Aquí he traído otra, esta es la Osa Mayor, aquí pone Al-Dubal Akbar, que es Osa Mayor en árabe, y de nuevo, pues eso, con sus estrellitas, algunas de ellas con su nombre y otras, pues no caben ya tantos nombres. De hecho, los nombres además se están poniendo en ese momento, es cuando nacen. La gran mayoría de los nombres de las estrellas que hoy usamos derivan del árabe. Bueno, pues esta pieza se hizo en Valencia, y yo creo que todo valenciano que se precie, pues debería sentirse muy orgulloso de ello, ¿no? Y hasta aquí nos han traído las estrellas. Espero que les haya gustado lo que les he contado, y aquí termino, y si sé lo que me preguntan, pues estaré encantada de responder a sus preguntas. Azucena, muchísimas gracias. A mí es que me ha encantado y me has dejado boquiabierto, porque hemos aprendido un montón de cosas que no conocíamos. Se nota que hay un gran trabajo muy exhaustivo y muy riguroso detrás de toda esta información. Solamente ya la presentación que nos has hecho en PowerPoint es una maravilla, es preciosa, y tú lo has explicado fenomenalmente bien. Así que por nuestra parte, enhorabuena y muchísimas gracias, porque te digo, una presentación. Además, lo interesante de tu intervención, aparte de la erudición y de todo lo que de los conceptos que hemos aprendido y de las dudas que nos has disipado, es que consigues aunar muy bien la parte histórica, la parte científica y la parte artística, con lo cual, pues, todavía más interesante esta charla. Así es que, bueno, en fin, me ha encantado y gracias, de verdad. A partir de este momento, pues, si alguien quiere hacer alguna pregunta, teníamos una pregunta en el chat, fíjate como todos te están felicitando, no es para menos. Quito ya la presentación para que se vean las pantallas. A ver si no. puedo, a ver si puedo, y paso Espera. a ver. Yo creo que puedo quitarla yo. A ver si puedo. A mí es que me salen 3 personas, siento no poder cambiarlo. Yo ahora mismo ya veo a todo, vamos, veo aquí un mosaico con muchas caras. Bueno, me sale, no soy capaz de cambiar la visión y me sale lo que estáis viendo. Bueno, nos preguntaba, creo que era Paul, desde Chile, ¿te acuerdas que lo hemos nombrado al principio? A ver dónde estaba aquí. Y decía, sé que probablemente no existe, pero ¿se ha encontrado algún texto que indique que en las colonias españolas en Latinoamérica se fabricó algún astrolabio? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente y muy buena, porque, claro, uno esperaría que si aquí sabíamos hacer astrolabios y vamos a América, vamos a hacerlos allí. Pero la respuesta es que no tenemos ninguna evidencia de construcción de ningún astrolabio en Sudamérica. Sí que hay algún museo americano que tiene algún astrolabio náutico, pero que es que llegaban en los barcos, quiero decir, pero no que que la manufactura fuese local. Y la razón que se utiliza para justificar eso es que realmente cuando en España en 1492 primero se expulsa a los judíos y luego se expulsa a los musulmanes, se nos va el know-how. O sea, el 99,9% del know-how científico en ese momento lo tenían esos dos colectivos. Y entonces las personas que fueron a América, aunque también fueron musulmanes, tenemos registrados musulmanes que fueron tanto en las naves de Colón como en momentos posteriores, pero no eran científicos, o sea, tenían otros perfiles. Y entonces, nadie nunca pidió que fuera alguien que supiera hacer astrolabios, que ya en el siglo XVI se traslada casi toda la construcción a Centro Europa, a la Escuela de Lovaina, a Viena, a Inglaterra, a Londres, a París, pues no se pidió. Entonces, no tenemos ningún registro de utilización o construcción de astrolabios en Hispanoamérica.
Juanjo Segovia ha levantado la mano, así que adelante, pregúntale a Azucena. Hola, buenas tardes. Ha sido increíble escuchar que los astrolabios no se utilizaban en la náutica, ¿no? En la navegación. Toda la vida creyendo eso e incluso difundiéndolo. Así que, vamos, me he quedado sorprendidísimo. Muchas gracias por eso. Quería preguntarle dos cosillas. ¿El astrolabio náutico está relacionado después con el sextante? ¿Una evolución del sextante del astrolabio náutico? Esa es una pregunta, ¿no? Luego otra, las láminas estas que se ponen, que compone el astrolabio, yo había leído también, se llaman tímpanos también. Vale. Y la última preguntilla, rápida, lo que había dicho usted antes de que hay un proyecto para hacer astrolabios modernos y aprender su uso, si me puede ampliar un poquito cómo ponerme en contacto y eso, ya está, nada más. Vale, pues bueno, muy buenas preguntas. Primera pregunta, vinculación entre el astrolabio náutico y el sextante. Bueno, pues podríamos decir que muy escasa. Realmente el sextante es una evolución de otro instrumento que se llama cuadrante. El cuadrante es un instrumento que se inventa, además se inventó en Al-Ándalus aproximadamente en el siglo XII, y el cuadrante sí tenemos algunos registros de que se intentó usar en navegación en algunos momentos, con poco éxito. Es más compacto, es más pequeño, se pone en la mano, no se cuelga, sino que se sujeta, tiene una plomada, que es la que marca la vertical, y precisamente el sextante es la reducción del ángulo de 90 grados que tiene un cuadrante a 60 grados, porque no hace falta, nunca vas a medir una latitud estando tan cerca del ecuador, entonces no te hace falta los valores por debajo hasta los 90 grados, ¿no? Así que si hay que vincular al sextante como evolución de algo, es del cuadrante, no del astrolabio náutico. El astrolabio náutico tuvo su tiempo, entre nada y astrolabio náutico, mejor astrolabio náutico, pero nadie fue un gran fan del astrolabio náutico, o sea, le encontraban complicación de uso, ¿no? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta muy buena, la del tema de los tímpanos. Bueno, aquí tenemos un problema, y es cuando se traduce del árabe al latín y al castellano y a las lenguas vernáculas los nombres de las piezas de los astrolabios, en árabe, en las láminas se llama alzafija. Alzafija se traduce del árabe al español como lámina. Y por eso Alfonso X lo llama lámina, no lo llama tímpano, que tiene en árabe otro término diferente. Cuando se traduce al latín y sobre todo al inglés, en la primera vez que se traduce un tratado del astrolabio al inglés es en el siglo XIV, a finales del XIV, un siglo después de Alfonso X. Al traducir del árabe por un colectivo que sabe menos árabe de lo que sabían árabe los árabes que había en Al-Ándalus, pues se trastoca el término, se utiliza un término, o sea, se traduce mal, diríamos hoy, y entonces le ponen tímpano. ¿Qué ocurre? Pues que en toda la bibliografía anglosajona, que ahora mismo, hasta yo misma, pues, publico en inglés también, porque si no, no te lee nadie, pues es mejor que yo pongo tímpano, porque es que si no, no se enteran de lo que estás hablando, ¿no? Pero realmente en castellano debemos decir lámina. Primero, porque es una corrección, porque es la traducción correcta del término en árabe, y segundo, porque es la que se estableció en la primera versión que tenemos en castellano de un tratado del astrolabio. Pero es verdad que si se dice tímpano no es un error, es la españolización de un término en inglés, tímpan o tímpanus en latín. Y la tercera pregunta, anda, esto no lo he apuntado, ¿cuál era la del...? Sí, ¿de dónde podíamos adquirir sí. los Bueno, nuevos astrolabios? Aquí en este mismo lugar, Joel Núñez nos dio una charla fantástica. Él diseña astrolabios hechos en materiales contemporáneos, en plástico duro o una cosa así, y en cartón o cartulina, y los ofrece. Pero es que además, ponga usted en Google o pone en Google construir un astrolabio y te salen un montón de páginas web donde están los programas para hacerte las piezas, ¿no? O sea que eso no, están casi todas en inglés, eso hay que decirlo. Pero yo creo que el contacto mejor
es Joel Núñez, y yo creo que Jordi sí podrá facilitar el contacto de Joel. Sí, os lo acabo de poner en el chat, lo tenéis ahí. Su página se llama Astronomads. Podéis entrar y veréis los productos que tiene. Son unos astrolabios muy completos, Preciosos, muy sí. precisos. Están muy bien hechos. Además, yo creo que también tiene un libro donde explica cómo son, cómo se hacen. O sea que yo creo que es un pack, entre comillas, para meterse en este campo, pues muy útil, ¿no? Porque claro, si no, pues al final tienes que leer o en árabe o en latino o en inglés, que es a lo mejor más complejo. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, Vale, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Nos pregunta también Manuel a través del chat si sabes, Azucena, si volverán alguna vez estos astrolabios andalusíes y cristianos a nuestros museos. Dice que he visto algún catálogo que algunos instrumentos se llegaron a comprar por 10 libras para el British Museum o el Museo de Oxford. Pues sí, vamos a ver, la respuesta es no. Y la respuesta es no porque ninguno se robó. O sea, todos se compraron siguiendo una inexistente ley de protección del patrimonio que lamentablemente España no tuvo durante muchísimo tiempo. Y no solamente se fueron astrolabios, se nos han ido monasterios completos que están en el Metropolitan de Nueva York, o sea, piedra a piedra. Y no pasó nada, pero porque se pagó la cantidad que se pidió por ellos, escasa, y ya está. Y hoy en día salen, el otro día salió a subasta un astrolabio hecho en Córdoba, y aquí pues el Estado no pujó por él y se lo llevaron pues alguien de Qatar o de los países árabes, porque se pagó $500.000 de euros, pues no creo que, o sea, nadie pujó por él más que estos millonarios, ¿no? No hay ninguna posibilidad de recuperarlo. Lo único que podemos hacer es que ahora tenemos unas webs maravillosas donde están fotografiados y podemos disfrutar de verlos por lo menos, recorrerse el mundo como he hecho yo para tenerlos en mis manos todos, porque todos ellos los he tenido en mis manos, los he desmontado, los he mirado, los he leído las inscripciones que estaban sin leer, etcétera, etcétera. Y no tenemos otra cosa, lamentablemente. Es decir, no es el único país expoliado en su patrimonio, que se lo digan a los griegos con el British Museum o cualquier otra cosa. Así que no hay ninguna posibilidad de recuperarlos, salvo si vienen a una exposición temporal, que entonces los podemos ver, pero no van a venir, no. Pues nada, sigue preguntando Manuel una segunda cuestión sobre los instrumentos universales. Son unos instrumentos interesantísimos, pero también presentan un inconveniente cuando se observa la lámina, y es que las líneas del trazado se juntan cerca del borde del instrumento. ¿Se conoce alguna solución a este problema por los astrónomos andalusíes? No, ¿O ahí no llega? No. Precisamente este es uno de los factores que hace que tampoco tenga un éxito mayor del que uno podría esperar, a tenor de lo contundente que es la descripción teórica de por qué lo describo así. Al llevarlo a la práctica y pasarlo al metal, digamos, el papel lo puede todo, pero después la ejecución material tiene sus limitaciones. Y realmente no conozco yo de ningún texto donde se explique cómo se pueden evitar los errores de los bordes. Muy bien. Pregunta Paul Calderón. Dice, ¿se conoce cuándo se dejaron de construir astrolabios tradicionales? Me imagino que se referirá a cuando Sí, a los que están en latón, los que se hacen en latón. Pues en Europa los últimos que se hacen son del siglo XVII, o sea, digamos, en cuanto empieza a haber telescopios, o sea, hablamos de Galileo, ¿no? Mediados del siglo XVII, y por tanto se dan cuenta que no hay 24 estrellas en el cielo, sino que hay 200.000, ya deja de tener encanto tener un instrumento donde hay un número tan escaso de estrellas, ¿no? Y entonces se empiezan a arrinconar en los inventarios de los observatorios astronómicos, los que estaban ahí en los observatorios astronómicos, se tienen como joyas del pasado, pero realmente no se siguen construyendo. Sin embargo, en el mundo islámico tenemos registro de usos del astrolabio en el siglo XIX, o sea, se siguen construyendo, sobre todo en el norte de África, o sea, en Marruecos, Argelia, Egipto incluso, y es interesantísimo porque cuando en el siglo XIX hay cronómetros para medir el tiempo, o sea, que hay relojes ya bastante precisos, telescopios buenos, vamos, razonablemente buenos y tal, hay registros en los documentos de los observatorios donde dice, bueno, vale, sí, venga, saca el astrolabio que vamos a comprobar que lo que hemos medido con esos instrumentos modernos es verdad. Es decir, lo tienen un poco como
como la tradición del pasado en la que se sienten cómodos, ¿no? Pero ya después ya en el siglo XX no tenemos, no se sabe, vamos, ahora se hacen astrolabios porque se hacen réplicas, bueno, y luego se han hecho falsos. Hay un catálogo de astrolabios falsos. O sea, se pusieron de acuerdo todos los museos, o los más importantes del mundo, y se pusieron a analizar hasta donde se pudo los latones para ver si son latones industriales o son latones medievales, hechos con técnicas metalúrgicas medievales, y sobre todo si en las inscripciones se habían utilizado herramientas, por ejemplo, donde hay materiales que no se usaban en las herramientas medievales, y se pudieron identificar un montón de falsos que están catalogados porque forman parte de las colecciones de los museos, no se exhiben, por supuesto, pero los investigadores podemos acceder a esos falsos, y así a mí me mandan muchas veces pues, personas con muy buena fe, pues me he comprado esto en Marruecos, ¿esto de dónde es? Y yo digo, pues mira, es muy bonito, tú ponlo en tu salón y disfruta de lo que es, pero esto ni es astrolabio ni es nada, o sea, es una falsificación burda de la forma, pero nada más. Entonces, se ha seguido haciendo y yo creo que hoy se siguen haciendo, pero no se usan, o sea, ya no se utilizan que yo sepa, en ningún sitio. Y ya lo de los nuevos materiales, pues es porque hoy en día no tiene ningún sentido hacerlos de metal, porque no tenemos acceso a las técnicas metalúrgicas así en plan casero, ¿no? Perdón, pregunta Pepe Bosch que cuál era la precisión de las medidas del astrolabio. Pues en las láminas, como digo, la separación entre líneas albicantares o azimutales es 3 grados, por lo tanto, en la posición de cualquier cosa, pues es más o menos 3 grados. O sea, esa sería la máxima precisión. Bueno, para medir la posición de una estrella en la Edad Media con un error de más o menos 3 grados, eso es un muy buen dato, quiero decir. Y los que tienes las líneas más separadas, pues más menos 5, si están separadas 5 grados, 6 o 10, ¿no? Pero hay un error adicional, y es que los punteros de las estrellas, como digo, pues están muy alterados en muchos casos. Y yo, que los he tenido todos en mi mano, pues me he dado cuenta que, bueno, pues que la posición de la punta está doblada, se podía doblar, había que manipular el instrumento, porque yo me cambiaba de latitud, tenía que quitar el clavo, digamos, que sujeta las piezas, sacar la araña, cambiar las láminas de orden y poner otra vez la araña. En toda esa manipulación, yo que he estado siempre con guantes, trabajando con guantes, con un cuidado exquisito, y a mí en 2 veces se me enganchó un puntero en el guante. Claro, no se rompió ni se dobló porque yo, lo toco con un mimo tremendo, pero no creo yo que en la Edad Media estuvieran con el mismo mimo. Entonces, los punteros se doblaban. Entonces, al doblarse los punteros, pues ya no se puede hablar de precisión, porque depende de lo que se haya doblado. Y no digo nada cuando en algunos casos están rotos. O sea, se ha roto, se ha quedado medio puntero, pues esa estrella ya no sirve para nada, para realizar ningún cálculo con ella, porque no tenemos puntero. Así que teórica, la precisión teórica era más o menos 3 grados o más o menos 5, más o menos 6 normalmente, y luego en la realidad pues dependía de las condiciones del propio instrumento. Las condiciones de preservación, diríamos, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Luis Garrido te pregunta por la web, que nos da la traducción de los libros del saber de Alfonso X el Sabio. De los libros del saber de Alfonso X el Sabio están digitalizados todos los manuscritos. El manuscrito donde están los libros de los astrolabios está en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, y con que digas libros del saber de astrología de Alfonso X salen, que son preciosos, o sea, los manuscritos digitalizados. Y luego la edición crítica, la primera edición crítica que se hizo de este libro, la realizó un físico español, Manuel Rico y Sinovas, mediados del siglo XIX, y esa obra, que es porque leer en un manuscrito castellano antiguo pues es un poco heavy, ¿no? Pues ya está limpio de polvo y paja, también está digitalizada. Y entonces hay que poner libros del saber de astronomía, Rico y Sinovas, y te sale, está digitalizado por Cervantes Virtual, por un montón de webs. O sea que poniéndolo en Google directamente vais a dar con el hecho. Me parece que Luis Garrido, creo que tú me comentaste que tú habías ya accedido tanto a los textos de Alfonso X en versión original, digamos, al manuscrito, como a los textos ya, digamos, la edición crítica de Rico y Sinovas.
O sea, Sí, que están todos cierto, disponibles. cierto es que nos mandaste una página que es la de eRara, y en esa página pudimos, pues, vamos, tanto Jordi como yo estuvimos investigando y sacamos la explicación de lo que has dicho de Rico y Sinovas, de lo que es el manejo de la azafea o el Eso, manejo del astrolabio y sobre todo también su construcción, eso. porque antes solamente disponían de lo que es un compás y una regla, y son capaces con esos círculos de trazar muy bien los ejes y hacer todas las almicántaras y hacer todos los trazados. Yo no sé si, como Joel y tú estáis trabajando con un programa de ordenador, pero yo monté un lío en mi casa bastante notable para hacer con una cuerda y un lápiz para, por ejemplo, dibujar el horizonte, que es un círculo con un radio enorme, con una lámina de astrolabio de los 20-25 centímetros de diámetro que suelen tener, ¿no? Y bueno, 2,5 metros, o sea, quiero decir que no es nada fácil pintar esas líneas con unos compases, que había algunos que eran grandes, pero que al final eran una cuerda, ¿no? Y en la punta había que poner la herramienta con punta de diamante o algunas veces con punta de otro metal para hacerla sobre el latón, ¿no? O sea, no es nada fácil. Y cuando se miran al microscopio, que sobre todo los que están en museos ingleses se han hecho muchos estudios al microscopio, el surco es limpísimo, o sea que realmente lo trabajaban con una limpieza tremenda. Luis, ¿podrías enseñarnos tu astrolabio, ¿no? ¿Tienes ahí una Sí, réplica? bueno, yo primero voy a enseñar así un poco por encima los apuntes que nos pudo mandar Azucena, y siguiendo los trazados estos, pues ves que con un simplemente compás trazas una serie de círculos que ellos te van marcando y entonces construyes precisamente todo lo que es la parte importante de los ángulos del astrolabio. Eso dependiendo de la latitud, como hemos dicho, es tal, llegas a encontrar precisamente un trazado muy, muy correcto. En ABA, en la revista, ya lo sabéis, en la revista se explica muy bien cómo se construye un astrolabio y cómo se puede manejar. Bueno, yo en este libro que saqué de los apuntes que nos mandó Azucena, he podido ir construyendo muy bien, perfectamente, siguiendo lo que decía Zarquiel, por ejemplo, de todas las explicaciones que daban los sabios. Entonces, bueno, yo os puedo enseñar un astrolabio que no es precisamente un astrolabio, digamos, clásico, sino que es una mezcla de azafea Pues y mira, astrolabio. me viene Esto bien se hizo en Lovaina, como has dicho antes. A ver, me viene muy bien ese ejemplo que das porque la azafea tuvo una vida un poco complicada porque se difundió por el mundo islámico, de Azarquiel estaba en árabe, Azarquiel tenía un gran prestigio, es decir, que su obra se difundió, pero fueron muy críticos con el texto. Dijeron, este instrumento es complicadísimo, esto no se va a poder usar bien, y por eso hay tan pocas azafeas, porque realmente no compraron la idea ni en Egipto, ni en Siria. Sí que tenemos azafeas hechas en Siria, pero vamos, 1, 2, llegó incluso a la India, tenemos una azafea hecha en la India, pero no fue convincente. Sin embargo, en el siglo XVI, la escuela de Lovaina, cuando se está reviviendo por Nicolás Copérnico, lee a Zarquiel a fondo, todo lo que produjo Azarquiel, la azafea gana en comprensión, es decir, es considerada el gran ejemplo de cómo se puede romper, o sea, cómo se puede crear un instrumento independiente de la latitud revolucionario, digamos. Pero no se hacen azafeas en la escuela de Lovaina, no. Se incorpora a un astrolabio tradicional, es decir, a un astrolabio atractivo desde el punto de vista visual, con lo cual va a tener un mecenas que lo pide, se pone en el dorso esa doble proyección estereográfica que hemos visto del frente de una azafea. Lo que queda no es una azafea, es un astrolabio que tiene en su cara posterior la proyección frontal de una azafea.
invento es lo que Gemma Frisius, que fue el primero que adoptó o que comprendió la importancia de este tipo de doble proyección estereográfica, llamó astrolabio católico, astrolabium catholicum en latín. Católico no tiene nada que ver con la religión católica, católico en latín quiere decir universal, es decir, primer astrolabio universal, no instrumento universal, como dijo Azarquiel. Azarquiel dijo, esto no es un astrolabio, esto es un instrumento universal al que yo llamo azafea, porque es una lámina única. Sin embargo, Gemma Frisius dijo, no, esto ya es un astrolabio porque tiene láminas, tiene... ¿Para qué quiero un astrolabio con láminas si detrás tengo una proyección universal? Pues porque si estoy en un sitio del que tengo lámina, es mucho más fácil, más intuitivo, más sencillo utilizar el astrolabio tradicional. Pero si me voy a un sitio del que no tengo lámina, lo uso por detrás y tengo esta proyección universal de la azafea. Entonces, es muy interesante lo que has comentado, porque no es exactamente una azafea lo que define Gemma Frisius o después se hace en la escuela de Lovaina o el astrolabio de Rojas, sino es la incorporación a un astrolabio tradicional de un tipo de proyección que es la que usa Azarquiel en la cara frontal de su azafea. Esa sería la forma correcta de describir eso. Yo comprendo que es muy largo, pero a mí también se me ponen un poco las carnes en carne viva cuando oigo las azafeas de Lovaina, de las escuelas de Lovaina. No son azafeas, son astrolabios con una proyección estereográfica doble tipo azafea en su dorso. Esa sería la definición correcta. Pero es muy interesante porque ahí tenemos todo junto, ¿no? En un solo invento, en una sola pieza. Otra cosa que has mencionado, Azucena, y me parece muy interesante y que tienes que hacer muy relevante, es que la influencia que pudo tener Azarquiel, un hispano, en Copérnico, y que todo el mundo conoce a Copérnico y tampoco conocemos a Azarquiel. Bueno, eso, pues eso nos pasa, quiero decir, Azarquiel es el astrónomo más importante que ha nacido en España, porque Azarquiel era, bueno, toledano, cordobés o de donde fuera, me da igual, pero de luego español, ¿no? ¿Por qué ocurre? Pues porque lamentablemente en el siglo XIX se borró de nuestra historia una parte importante de nuestro legado histórico, que fue todo aquel que está escrito en árabe, porque en ese momento pues no parecía que fuera o que estuviera bien visto, entre comillas, en ese momento. Entonces, y menos mal que Azarquiel es de los conocidos, porque si yo digo Ibrahim Said al-Sahli, es que ya nadie sabe ni de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, efectivamente, Nicolás Copérnico, además, es que lo dice. O sea, dice, yo es que Azarquiel dijo por primera vez que, bueno, vale, que la Tierra era el centro del universo, ¿de acuerdo? Pero vamos, si Mercurio girara en torno del Sol, salía niquelado las posiciones que él había medido de dónde estaba Mercurio. Se dio cuenta perfectamente que, bueno, había que seguir con lo de la Tierra como centro del universo, porque eso era romper un modelo aristotélico que tenía un pasado glorioso y era muy complicado. Pero Copérnico leyó esos textos de Azarquiel y es que lo menciona, o sea, lo menciona tal como dijo Azarquiel, no puede ser que todo gire en torno a la Tierra, no cuadra, no está de acuerdo con lo que se mide, o sea, que tenemos que cambiar el modelo. Y de ahí pues, surge el nuevo modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pone en valor Azarquiel? Pues tampoco se ponen en valor otros muchos historiadores. Tenemos 200 mujeres andalusíes documentadas, médicas, botánicas. ¿Alguien sabe que existe eso? ¿Alguien sabe que tenemos documentadas mujeres científicas en Al-Ándalus? Pues lo sabemos los 4 que trabajamos este tipo de investigación y están documentadas en textos con nombre, apellido, la familia, qué hacían, qué escribieron, qué no escribieron, ignoradas, o sea, completamente ignoradas. Y bueno, vamos, figuras masculinas. De Sark al-Ándalus tenemos astrónomos en Játiva, en Alcira, en Valencia, en Murcia, en Denia. El tema del calendario este que está en la parte de atrás de los astrolabios andalusíes, pues se fue un astrónomo de Denia, se fue al Cairo y se quedó allí un tiempo y escribió allí en el Cairo un tratado del astrolabio, evidentemente de los astrolabios de Al-Ándalus, porque es lo que él conocía. Y todos dijeron, anda, qué mono, con el calendario en la parte de atrás. Los pocos astrolabios que nos han llegado, hechos en la parte oriental del Mediterráneo,
que tienen un calendario en la parte posterior, todos dicen, según el tratado de Abul Salt al-Dani, que era este señor de Denia. Este señor de Denia tenía que estar en los altares, porque no solo conocía su instrumento, sino que vendió la moto al otro lado del Mediterráneo. ¿Quién lo conoce? Pues cuatro personas. Bueno, pues esta es la realidad. Quiero decir que no nos tenemos que extrañar porque falta muchísimo para poner en valor toda la contribución brutal que tuvo la ciencia escrita en árabe, tanto en Al-Ándalus como en otras partes. Pero bueno, a nosotros lo que nos compete es dar a conocer lo que se hizo en Al-Ándalus, porque es que es nuestro territorio. O sea, que los andalusíes son tan españoles como los de Castilla o los de Aragón, pero estaban en España. O sea, y tenemos que asumirlo como tal, ¿no? Aún tenemos un par de preguntas más, Azucena. Te pregunta Antonio Acedo, aparte de felicitarte por la magnífica exposición, dice, si la esfera armilar se puede considerar dentro de la familia de los astrolabios esféricos, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, aunque efectivamente comparte que la estructura de la esfera armilar es esférica. No, la esfera armilar es una maqueta de las esferas armilares anteriores a Copérnico. Tienen la Tierra en el centro y luego tienen anillos, o sea, unas trayectorias circulares en torno a esa esfera central con los planetas, ¿de acuerdo? O sea, es una maqueta. Y cuando ya no en 1540 cuando se publica, perdón, 42, cuando Copérnico publica su Revolutionibus, casi un siglo después, ya se empiezan a meter en las esferas armilares el Sol en el centro y las órbitas de los planetas alrededor. No tienen, o sea, son también instrumentos científicos, también los hay en la Edad Media, también están en los libros de Alfonso X, tienen lo que él llama el libro de las armellas. El libro de las armellas es una descripción de una esfera armilar geocéntrica, con la Tierra en el centro, y bueno, son instrumentos científicos, pero no es un astrolabio, porque no tiene la estructura de astrolabio, tiene otra estructura. Manuel pregunta acerca de los materiales y los hornos para fundir el metal. Dice, en Al-Ándalus y los reinos cristianos no existiría mucha disponibilidad del material y los hornos refractarios no surgieron hasta más avanzado. Si puedes contarnos algo al respecto. Una estupenda pregunta, porque esto nos da también casi para otra charla, que es la metalurgia. O sea, la metalurgia islámica, la metalurgia andalusí, era también en ese momento el top de la tecnología en aquella época. España fue siempre un país muy valorado por sus metales. El tipo de horno que se utilizaba para hacer latón se llama el horno de calamina. Este tipo de horno lo inventan los romanos realmente. El problema que tiene hacer latón, y lo digo en dos palabras, es que el zinc se hace gas a los 900 grados y el cobre funde a 1200. Entonces, tú metes mineral de cobre y mineral de zinc en un mismo horno y cuando todavía no tienes cobre, el zinc se te ha ido en forma de gas y al final lo que tienes es solo cobre. Entonces, para conseguir el latón, a los romanos se les ocurrió inventar lo que yo siempre le digo a mis alumnos, la olla express, es decir, hacer un horno herméticamente cerrado dentro de las capacidades de ser hermético que tenían en la Edad Media. Bueno, y los romanos incluso antes, ¿no? Bueno, el mundo islámico se enamoró de este horno y por eso utilizó el latón muchísimo, que es una aleación que parece oro, o sea, si está bien limpia es dorado, ¿no? Y entonces, pues es muy atractivo visualmente. Entonces, se hicieron hornos de calamina en España. En España había la metalurgia de todo. Se hacía oro usando mercurio para liberar el oro del mineral de oro. Se hacía plata, se hacía bronce, por supuesto, hierro, por supuesto, se hacía latón. Se han conservado hornos que sabemos que son de calamina. Bueno, calamina es el nombre que le daban al mineral de zinc sin saber si era óxido de zinc o era silicato de zinc o era sulfato, es decir, todo lo que metido con mineral de cobre doraba el cobre, que es lo que decían, con eso se dora el cobre, pues ahora sabemos que estaban haciendo latón. Tenemos hornos que sabemos que se usaban para eso, porque al analizar las paredes de los hornos están contaminadas de zinc, es decir, el gas que por supuesto sale cuando empieza a fundirse y luego se hace gas, pues contamina las paredes y entonces se conserva ese rastro. Y sabemos que en ese horno se hizo latón. Los latones medievales no tienen ninguno más de un 28% de zinc, porque por muy bien que cierres el horno,
la gran mayoría del zinc se te va. Y entonces al final son normalmente... Y esa es una de las fórmulas que utilizamos haciendo análisis con fluorescencia por rayos X de las aleaciones. Podemos distinguir los latones preindustriales de los industriales, porque una vez que ya se logra hacer zinc por un lado y cobre por el otro, y luego ya lo puedo mezclar en el porcentaje que yo quiera, pues esto ya se rompe, ¿no? Y entonces muchos de los astrolabios que hemos podido identificar como falsos es porque los latones tienen a lo mejor 30, 35, 40% de zinc. Eso es imposible que se hiciera en un horno de calamina, porque está demostrado, se han hecho simulaciones, tenemos una descripción detalladísima de estos hornos que hizo, no les sonará, un monje alemán en el siglo XIII. Y bueno, pues se han podido reproducir, se han hecho reproducciones de la descripción de esos hornos de calamina y no se consigue, ni hoy tampoco, quiero decir, con el tipo de cerramiento que le ponían, ¿no? Eran subterráneos normalmente, estaban por debajo de los suelos de los talleres donde se hacía el latón. Así que esto ya te digo que da para una hora porque el tema de la metalurgia también tiene su intríngulis, pero bueno, no les voy a dar más la vara porque al final me van a odiar. No, para nada. No sé si alguien más tiene Simplemente alguna... con leer tus libros ya describes bastante bien todo eso. Yo después de escucharte esta tarde me doy cuenta de verdad de lo privilegiados que hemos sido, de lo afortunados, la suerte que hemos tenido de contar con tu presencia, porque ahora sí que soy todavía más consciente de que tenemos aquí a la especialista mundial en astrolabios. Hablando español, sí. O sea, hablando en otros idiomas, tengo 4. Pero me caben en las 2 manos las personas que trabajamos instrumentación medieval en el mundo. Y encima que no has podido tocar, no has podido desmontar, que la verdad es que yo creía que eso no se permitía en los museos y tú has tenido esa suerte. Solamente lo permiten a los historiadores, tienes que ir con una autorización de la universidad que te apoya porque te haces responsable y siempre tienes al conservador del museo a tu lado por si haces cualquier barbaridad con el instrumento. Pero vamos, es muy interesante porque al final se genera una conversación continua con el propio conservador. A mí muchos conservadores me han dicho, desde que tú has venido lo sabemos limpiar. O sea, es que no sabíamos ni que esto se desmontaba. Pensábamos que era de una sola pieza. O sea que no le puedes pedir a un conservador de un museo que se conozca todos los instrumentos que tiene en el museo. Es demasiado pedirle, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la misión que tenemos los investigadores. Avanzar en el conocimiento, difundir hasta donde podemos difundir y nos da la vida, y luego pues estar donde están los objetos, estudiarlos a fondo y luego, digamos, enseñar y ayudar a los responsables de la conservación del patrimonio. Bueno, pues nos das envidia sana por haber podido ver y tocar físicamente esos valiosísimos instrumentos que tanto han aportado a la evolución de la ciencia. Nos has dado una lección magistral, ha sido impresionante, nos ha encantado, estamos súper orgullosos de que hubieras aceptado nuestra invitación. Sabes que aquí en Valencia tienes siempre las puertas abiertas para visitarnos cuando quieras y nada, darte las gracias a ti, a todos los que nos habéis acompañado. Yo creo que por las horas que son vamos a dejar descansar también a Azucena. Se nota que tienes pasión, que le pones pasión, bueno, sí. Y eso se transmite. Y bueno, se nos ha hecho de verdad muy amena tu charla. Muy bien explicado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no me puedo ofrecer a decir, mándenme muchos emails que le contesto porque Luis lo sabe, se me acumula el trabajo y hay veces que digo, Dios mío, si tengo 35 emails que contestar de preguntas, que intento contestarlas lo más exhaustivas posible, porque ya que alguien pregunta algo, pues no le diga sí, no, o sea, pues díselo más largo, ¿no? Y es que no me da la vida. O sea que si alguno tiene alguna duda, Luis sabe muchísimo, o sea que yo le paso la pelota, pero bueno, que por supuesto estoy a disposición. Sí. Nos consta que a Luis, yo he visto tus correos, tus respuestas, y la verdad digo, madre mía, Azucena, qué dedicación, qué tiempo le dedica a responder a unos simples curiosos aficionados que somos nosotros, y tú le pones ese toque erudito y de historiadora y de científica. O sea que
pero bueno, no te vamos a agobiar con muchos emails, no te preocupes. Muchas gracias. Nada. Trabajo de fin de semana, el resto de la semana estoy en otra guerra. Pues Muchas nada, gracias, hasta la Azucena, próxima. y encantado de haberte conocido y hablar Lo contigo. mismo os digo, muchas gracias Quedamos- por la asistencia y bueno, pues desde Hacemos luego que una subir cosa, por compañeros. Valencia, contacto con vosotros. Abrimos los micrófonos, ¿os parece bien? Abrimos todos los micrófonos y damos un aplauso. A ver, abrimos micrófonos. Muchas gracias. Gracias, Azucena. Muchas gracias a vosotros por la asistencia. Muchísimas gracias. Lo dejamos aquí hasta luego. otra ocasión y ya, bueno, la charla de Azucena la subiremos a nuestra web donde está el anuncio de su charla. Ahí mismo la pondremos. Muy bien. Así que nada, buenas noches. Hasta otra Venga, ocasión. muchas gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.